Che, Chimo, Eliseo, ¿qué haces? ¿qué hago? Estoy desesperado, buscando wifi. No puedo subir vídeos, no puedo editar. Digo, que no puedo. Buscando wifi. Buscando wifi. ¿Tú no conoces a Iconet? ¿iConnect? No. La velocidad de la fibra es espectacular. ¿Y la telefonía móvil? iConnect, velocidad, fibra, telefonía. Llama, hombre, llama. Llamamos enseguida y mientras ellos lo instalan, nosotros a almorzar. Yeah, mon anem a almorzar. Hola Chimotubers, estamos en la localidad valenciana de Rafelbunyol, en La Bona Taula, un restaurante con más de 25 años de experiencia y que nos atiende ahora en un local renovado y moderno. En La Bona Taula son expertos en celebraciones y eventos, en menús diarios y, como no podía ser de otra manera, en almuerzo popular valenciano. Acompañadme porque vamos a probarlos. Bueno, Chimotubers, estamos ya en La Bona Taula. Estamos aquí con mi amigo Eliseo. ¿Cómo estás, Eliseo? De lujo. Y estamos esperando a un invitado especial, que Eliseo no lo sabe, y es una sorpresa. Eliseo, ¿te puedes imaginar a quién estamos esperando? Ni idea, no tengo ni idea. Te voy a dar una pista. ¿Cuál es tu cómico favorito? Oscar Tramoyeres. Oscar Tramoyeres, pues estamos esperando a Oscar Tramoyeres. Sí, no. ¿Qué te parece? Espectacular. Bueno, Chimotubers, y mientras esperamos a Oscar, aquí nos han traído ya la bebida, nos han traído también los cacahuetes. Aquí tenemos vino con casera, tenemos el alioli, los cacahuetes fritos, el cacao del collaret y los olivetes. Bueno, Chimotubers, ja tinguem així a Oscar Tramoyeres. ¡Bien! ¡Muy bien! Mira, de sorpresa, m'ho pilla per almorzar. Exacto, anem a almorzar. Lo que pasa es que Oscar ha vengut en la familia y entonces almorzarà allà en una taula amb altres en una altra. Però, bueno, Ha portat el xiquet perquè vagin agarrant ja tradició. del fútbol, ¿no? Del fútbol. Bueno, pues después parlem, después te farem una entrevisteta o algo, ¿no? Ah, vale, jo estic ahí almorzant, però mentre almorzo no, quan en el cremaet. En el cremaet parlem, va. Molt vinga. bé.
bocadillo te has pedido, Eliseo? Yo una sepia rebozada que tenía una pinta espectacular. Sepia rebozada, ya está, pues nada más. Mayonesa, yoli, algo. Ah, yoli. Bueno, pues yo como he visto tantas cosas, no sabía qué elegir y le he dicho a nuestro amigo José, a Tony, José Antonio, que me haga el bocadillo que él quiera, que me sorprenda. A veremos qué nos hace. Què t'ha Què t'anava a dir? Això és una punteta per començar bé el dia, eh? Ja tens enveja, eh? Ja tinc enveja. Ha vingut a l'oloreta com un mojits a la llum. Sí, això és una barbaritat. Chimotuber, ya tenemos aquí los bocatas. Yo tenía entendido que aquí bocatas XXL no hacen, pero se ve que nos han visto la cara, ¿no, Eliseo? Y nos han metido un bocadillo ahí. ¿De cuánto me dirá el bocadillo, Eliseo? Porque te he encargado a ti del metro y ahí le ibas a pegar bocado, ¿eh? Se te había olvidado. El metro, saca el metro. El metro, vamos a medirlo, ¿no? Va, a ver, echa un cálculo, a ver. 43, 44... 44, yo digo que mide 50. 44. Vamos a verlo, ¿va? Señores, 45 centímetros de bocata, ha ganado la apuesta Eliseo, o sea que me va a tocar a mí pagar el almuerzo, pero no hay problema. A mi amigo Eliseo yo le pago lo que haga falta. Bueno, Eliseo, ¿cómo vamos? La cosa, pero... ¿Qué llevas? Medio comido ya, ¿no? Sí, más o menos. Yo creo que voy delante de ti, ¿eh? A mí me queda menos de medio. Me queda una punteta como entre mujeres. Eliseo, eres muy lento comiendo, ¿no? No se va a hacer cuesta arriba. No es que yo me he venido arriba porque como no está Salva, he visto la oportunidad de que hoy voy a ganar el almuerzo. Entonces, como no está Salva, digo, voy a ver si Eliseo es más lento que yo y creo que le voy a ganar. ¿Tú qué dices, Eliseo? Tienes muchos números para ganar. Bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a ver cómo termina esto. Al ataque, chiquero. Una anécdota. Yo iba a finalizar el almuerzo porque me queda esto. Que mi amigo Eliseo ahora me viene con que él ya ha terminado. ¿Por qué has terminado tú? Si tienes ahí... Hombre, porque tengas el pan. Tienes el pan. Sin sepia o sin calamar o lo que era. Sepia. Sepia, ¿no? Pues mete el pan, hombre. No me dejes a mí. Voy a ganar. Mira. Mira, Eliseo. Ya he visto que hoy he ganado yo el almuerzo. Bien, es verdad que no competía con Salva. El competidor de hoy era mi amigo Eliseo. Tengo que decir también que Salva no ha venido hoy porque está trabajando. Y el trabajo y la obligación es lo primero. Y de paso os quiero pedir que me dejéis en comentarios qué os parece el sustituto de Salva. ¿Qué os parece? ¿Que es buen almorzador? ¿Es flojito? Dejádmelo en los comentarios, ¿sabes?
Cheo, que no has mezclado el ron con el café. No, yo el ron, el cremaet, como me amigo Nando. Un color detrás de otro. Primero café y luego el ron. El ron es un bombonet. El que quiera saber por qué, que vea el vídeo de Tabigluñ, ¿no? Exacto. Bueno, ximotubers, així tenim el nostre amic Òscar, que ha tingut el detall de vindre a veure-mos. No, jo venia... Tu venies a almorzar, però... Ha coincidit. Ha vingut a la família, doncs no s'ha pogut assentar amb nosaltres, però dona igual. Anem a disfrutar un poquet d'Òscar i anem a fer-li una mini entrevista perquè el pugueu conèixer un poquet millor. Sí, estic. Bueno, anem allà, Òscar, estàs preparat? És una... Entrevista, què t'has d'apuntar coses i tot? Tipo test, blanc i negre, home, perquè no pergues temps, tu. A mi fica-me un senzillet, A mi... És fàcil, no n'hi ha cap provar ni suspendre, és simplement contestar. No sigues cabró, tío. No, la cabró no, la ve. Que me pise de la risa. Bueno, la primera. Esmorzar mitjo o sencer? Si pot ser sencer, sencer. Home. Vi o cervesa? I per mosar, Per mosar, cervesa. A mi. I per sopar, a mi m'agrada una copeta de vi sempre que faig el sopar. Vale. Anies. Café o carajillo? Carajillo, cremaet. Cremaet. Hamburguesa o pizza? Té que triar. Hòstia! És que no... Hamburpizza. Per sopar, és per sopar. Hamburguesa, vale. Para dinar, si tenies una emergència, chino o kebab. Sé que és complicat, però tens que dir una de les dues. Chino, que en el vàter s'agraïx. A veure... Així no sé el que poso. Ah, sí, arròs sec o melós? Melós. Melós, molt bé. En hivern melós, en estiu sequet. Una que no és de gastronomia, però bueno, les dones rúbies o morenes? Roses o morenes? Rubia, que la meua és rubia. Per quedar bé, no? Anem a esmorzar. Dins o fora? Terrassa o comedor? Terrassa. Vale. Sí. El calçotet, slip o boxer? Sense. ¿En serio? No vas a decir mentiras, Solter. Mira. No, deixa-ho estar. Talla. A veure, per a dormir, pijama o calçotet? I una samarreta vella. Ah, no, samarreta vella segur, de Talleres Manolo. I baix, en hivern me fique el pantaló soles, El pantaló, el pijama. Solter també. A mi, lo que siga, però solter. Molt bé. Bueno, anem coneguent un poquet a Òscar, país que no. Sí. La pizza en pinya o sense pinya? Sense pinya, hòstia. Que la puta Esa pregunta és obligatòria. Pues no estan traient la pinya en aguacate també, o sea, pizza, no sé ni lo que dic ja. Bueno, esta crec que la sé, aioli o maionesa? Aioli. Aioli, jo també, molt bé. A veure, taronja o quequi? Jo sóc més de talonxa, la veritat. Molt bé. Sóc més de talonxa. A veure, que si vas a la Ribera, caqui a muerte, però jo... Així talonxa. Esta és de menjar, a veure, llomell o ternera? Ternera. I peix o carn? Carn. Bueno, Carn o gambes. És que peix... Bueno, No, peix entre marisc i peix. collons, és que depèn del dia. És que jo no soc de sí o no. Però que és el que més t'agrada, Òscar. Carn. Carn, pues ja està. A veure, ara, a concloure, Sí. són 3 preguntes que no són de tipus test. No. Si vols, pots contestar-les o no pots És que estic contestar-les. mirant-ho i entre la presbícia que tinc, que ja no me veig una merda. Si jo no mantinc la meva lletra, No tampoc. entenc la lletra que... Tu anaves pa metge, Sí. Tu feres primer de metge, segur. Bueno, te ho llegeixo jo, si Va, puc. llis-meu. El menjar més estrany o més raro que has provat? Hòstia, el més estrany O que has preparat tu? o què ha preparat jo? Ai, me Què has pilles provat? ara, Te dona me igual. pilles ara. El menjar més No estrany. sabria què dir-te, però, a veure, d'algun animal estrany, avestruz, per exemple. Vale, molt val. Sí, una vegada vaig menjar... Has menjat insectes alguna vegada? Sí, és de veres. Vaig menjar unes formigues, que és, de veres, unes formigues i altamontes d'estos, de Xina també, que estaven... Pues estava crujiente, estava bo. En el meu poble hi ha llagostins. Llagostín, sí. És que estava mirant que era Sant Martí o no sé jo què sé. Algun nom tindrà, però... Molt bé, llagostín. Bueno, la segona, el lloc...
va tot de llocs estranys o de coses estranyes. El lloc més estrany o més raro on has cagat? On he cagat? Si vols contestar, contesta, si no, no és obligatori. Farà 2 minuts antes de l'entrevista. Ja t'he vist ja. Però això no és un lloc estrany, La veritat és que... N'hi haurà algun segur. Te dic una cosa, el més estrany on he cagat, Va, diu. en un calcetí. I no pregunteu, per favor, vos ho demano. Ja en un està. calcetí. Ho deixem Ja així, està. no? Ahí està. Cada un que s'imagina el que vulgui. Lo que va fer després en el calcetí ja... És que no sabia les preguntes. La última, va. Sí. El lloc més estrany o més raro també on has fet sexe. Sexe. No val la masturbació, eh? No, això no. Sexe... Home, més estrany. En una cabina de telèfons. Vale, molt bona. Te ho jure. Cabina de telèfons. S'ha acabat? Ahí està. No sé què diu. Què? Em pot traure Ah, això, em pot armari. Però Me jo pensava... tinc camiseta de Chimotube també, Sí, eh? sí. Molt bé. Emporio Armani no, Empotre Armari. Empotre Armari. La tenia bruta, eh? Però si no me fique la de Chimotube. I perquè veig que estem en el meu territori, hi ha una taula ahí darrere, mira, aquell de roig, que se veu, també porta la camiseta d'Empotre Armari. Espera, ara va. Ah, bueno, està com una cabra. Ho aconseguim. Molt bé, Òscar. Pues ja està tot, eh? Moltes Armari. gràcies Ja està. per atendre-nos, per vindre Molt no, bé. perquè ja sabem que anarà a vindre igual. Molt bé. Però per atendre-nos. Un Això- plaer, com sempre. Això quant ix? Això... A que tu també t'ho... Esto cuando sale, Això és el que te pregunten a tu, no? Això que és d'Antena 3, de la 4... De A punt, de A punt. A punt. Sí, això eixirà en... Així dona gust. A punt d'eixir estarà. Molt bé. Bueno, ja veurem, quan pugui editar-ho, t'ho editaré. Molt bé. Vinga, Vaig a pagar, o això ho pagues tu, o pague jo? jo ho pagaré. No? Ho pagues tu? Això ho pague jo. Adéu. Buenas, ¿interrumpo? No, No, vale, ¿cómo te llamas? David. David, me han dicho que es tu cumpleaños, ¿es verdad? Mentira, mentira. ¿Es mentira o es que no quieres invitarnos? No, mentira, se van a inventar, se van a inventar. No, bueno, ¿de dónde eres, David? Del Puig. Del Puig. Y bueno, ¿qué haces por aquí almorzando, no? Almorzant, la primera vegada que vinc així. La primera vegada. Y bueno, ¿y qué hemos puedes contar de la taula? La teva impressió. Molt bé, molt bo l'almorzar, el bocadillo molt bo i bueno, així la sobremesa molt bona. Molt bé, pues moltes gràcies y disfruta de la copeta. ¿Cómo te digo? Fernanda, Fernanda, ¿de dónde eres? Bolivia, ¿De Bolivia? ¿Y qué haces por aquí? comiendo con los amigos. Almorzando, ¿no? ¿Conocías ya la buena taula? Sí, ¿Qué nos puedes contar? que está todo muy bueno. ¿Está qué? Todo muy bueno. Bueno, ¿y qué es lo que te has pedido para almorzar? ¿Qué has almorzado? Alcachofas, patatas, huevo y panceta. ¿Todo eso te lo has comido tú? ¿Y dónde te lo metes? En el 41 que llevo. Muy bien, muchas gracias, Fernanda. Hola, buenas, interrumpo. No. ¿Cómo te llamas? Yo, Antonia, Antonia, ¿de dónde eres? de ahí de la Creu. De la Creu, no conozco la Creu. ¿Dónde está la Creu? Ahí al costat, no sé Ahí, on està. yo es que soy de la Ribera, no sé. Yo conec el Puig, Rafelbunyol, Museros, Meliana. Pues entremig, la Creu, Entremig del Puig i Rafelbunyol, la Creu? més o menys. Ei, pues, bueno, no ho coneixia, aniré a veure el teu poble. Vale. Bueno, vale, gràcies. Què t'anava a dir? Coneixies la Bona Taula o és la teva primera vegada? Sí, és amic meu, Toni, Ah, Toni és amic teu, entonces què mos pots contar? Promociona-lo un poquet. perquè així és indispensable vindre a almorzar algun dia. Ho fa molt bo, eh? Molt bo. El aioli, la cerveseta, la casalleta, però no li ho digueu a ningú, eh? No, bueno, jo vaig a publicar-ho en YouTube, o sigui que... Ah, vale. D'ací 4 dies vindràs i no tindràs taula. Molt bé. Molt recomanable i molt a gust i molta seguretat per vindre i almorzar. Sí, Una altra, última pregunta, què t'has demanat per almorzar? Jo m'ha demanat un poquet de quereguilles, una llonganisseta i una botifarreta. De vegano tot, no? De dieta. Vegano, eh? Hi ha que cuidar-se. Jo me cuide Talar el gust. Sí. Vinc del fútbol i me cuide molt. Molt bé, moltes gràcies, eh? Vale. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Guillermo, Guillermo, me han dicho que me han invitado a un trozo de tarta. ¿Tienes algo que ver con eso? sí, el meu fill, és el cumpleañero. Ah, el teu fill que complís anys i m'hauràs convidat. Sí, senyor. Pa que Bueno, prepare pues la tarta. antes que res, moltes gràcies. Vosaltres. D'on eres? D'ací, del poble. Del poble. I la Bona Taula, clar, la coneixies ja, no? Sí, sí. Bueno, i què feu per així? Almorzar.
I celebrar l'aniversari del xiquet, no? Sí, senyor, passar-se bé un rato. Ja que no es pot en casa, en el carrer. Molt bé, i què mos pots contar de la Bona Taula? Promociona un poquet a Toni, a veure. Per mi, personalment, és un bar que té molta varietat, bons bocadillos i s'almorza molt bé. Molt bé. Tant entre setmana com el cap de setmana. Molt bé, pues moltes gràcies y disfruteu del aniversario del chiquet. Moltes gràcies. Chimotubers, estamos aquí con José Antonio, o Tony, ¿no? ¿Cómo? Tony, ¿no? Tony es el propietario de aquí del restaurante Bona Taula, o el gerente, ¿cómo quieres que te llamemos? Propietario, gerente, camarero. Yo, el fin del amo. El culpable de todo esto, vamos. Bueno, Tony, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué nos puedes contar de tu restaurante? Bueno, pues poca cosa. Nosotros somos un restaurante familiar, llevamos 30 años dedicados a la hostelería y bueno, pues eso es lo que hacemos, almuerzos, comidas, y luego tenemos salón que hacemos eventos, banquetes y todo eso. Eso es lo que he visto, que tenéis arriba, ¿no? Algo, Sí, un salón. ¿Para qué? Bueno, pues hacemos pues eso, la BBC, bodas, bautizos, comuniones Entierros no, ¿no? y lo que surja. Muy bien, ahora con el COVID los entierros también están de moda, ¿eh? Sí, ahora el sector de eventos está muy tocado. Está tocado toda la hostelería. Nosotros a nivel industrial sí que los almuerzos y las comidas vamos defendiéndonos, pero lo que son eventos de comuniones, bautizos, bodas, comidas familiares, pues todo esto. Ahora planeando un poquito las navidades y a ver qué da de sí. ¿Tenéis planeado hacer comidas de Navidad? Sí, nosotros hemos planeado hacer, pues mira, aquí tenemos un folleto para hacer comidas de empresa, que este año haremos comidas y luego un poquito de tardeo, y luego el día de Navidad, que es un día que no funciona muy bien a nivel familiar. O sea, tendrán que adelantar los horarios, ¿no? Ah, no, al mediodía, las cenas de empresa, pues en vez de cenas, comidas. Ya. Y el día de Navidad, pues comidas. Sí que es verdad que si las familias son numerosas, pues los pondremos en mesas de 6 o de 10, de lo que nos dejen. Muy bien, Tony, pues la verdad que hemos almorzado aquí muy bien. Vamos a ver. Encima hemos tenido también la compañía de Óscar, que eso siempre es un puntazo. Muchas gracias por llamarle, que sé que si no es por ti no hubiera venido. Óscar es muy amigo mío, la verdad es que tengo muy buena relación con él, buenísima. Y siempre que puede echarnos un cable, por ahí está Óscar, para ayudar al pueblo. Compromès sempre en l'hosteleria, Óscar Tramoyeres, sí que es veritat. Bueno, pues nada, te quería decir que nos ha gustado mucho el bocadillo del almuerzo, el pan está buenísimo, el acompañamiento también, pero el pan es pan de horno, lo haces aquí. No, es un pan tradicional, es un horno de aquí, el horno del Pilar, la verdad es que hace un pan buenísimo y trabajamos con él muchos años. Y de los mejores que he probado, te lo digo en serio. Pues nada, José, o Tony, ¿no? Tony. Un placer haber venido a almorzar contigo. Espero que te guste el vídeo. Seguro. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chimotubers, hasta aquí el vídeo de la Bona Taula. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir y, como digo siempre, Nos vemos en el próximo vídeo. anem a disfrutar un poquet d'Òscar i anem a fer-li una mini entrevista perquè el pugueu conèixer, perquè el pugueu conèixer, perquè el pugueu conèixer un poc millor. Sangonera.